Ya vimos los ingresos no constitutivos de renta, que para el caso de un empleado o una persona que trabaja por cuenta propia como independiente, corresponde a los pagos por salud, por pensión, fondo de solidaridad pensional, y esos son los obligatorios. Puede ser que esa persona pague también ARL por riesgos laborales. Ese valor también se tomaría en cuenta como un ingreso no constitutivo de renta. Hablamos un poco de las cotizaciones voluntarias al Fondo de Pensiones Obligatorio, al RAI, que es el régimen de ahorro individual, que tiene un beneficio. Esos son los ingresos no constitutivos de renta para un empleado o un independiente. Pregunta para los independientes. ¿Ustedes saben cómo se liquida la seguridad social de un independiente? Depende el tipo de contrato que maneje y sé que es, digamos, los ingresos o los devengos menos los costos y sobre eso se liquida el 40% y sería el ingreso base de cotización. Ahorita cuando veamos en detalle la cédula de rentas de trabajo, vamos a entender un temita ahí. Pero entonces, por ejemplo, para esas personas que son independientes, pues a ellas sí se les toma en cuenta el total del aporte, porque tienen que hacer el total del aporte. El 16% de pensión, el 12.5% de salud, ellos sí están obligados a pagarlo. Mientras que para un empleado, pues es lo que le descuentan de salud y pensión, el 4% por cada uno de los conceptos. Y si gana más de 4 salarios mínimos, un porcentaje proporcional de Fondo de Solidaridad Pensional. Tabla progresiva para los que ganan o cotizan sobre un IBC superior a 4 salarios mínimos. Su IBC es entre 4 y 16 salarios mínimos. La cotización es del 1%. Si es entre 16 y 17, del 1.2, 17 y 18, 1.4, 18 y 19, 1.6, 19 y 20, 1.8 y más de 20, el 2% del Fondo de Solidaridad Pensional. Esos son los ingresos no constitutivos de renta en caso de un trabajador o alguien que devenga rentas de trabajo. Las personas, por ejemplo, que también reciben rentas de capital, si su ingreso es superior al salario mínimo, también tienen que pagar aportes de seguridad social. ¿Cuál es la diferencia? Que un contratista, o sea, cuando yo contrato a una persona de este tipo de arrendamientos, por ejemplo, que tiene un ingreso por la cédula de capital, yo no estoy obligado a solicitarle o a exigirle el pago de la seguridad social. No lo debo hacer. Pero si es un independiente prestador de servicios o de honorarios, a esas personas sí les tengo que exigir el pago de la seguridad social cuando yo vaya a pagar. ¿Para qué? Para que mi gasto en renta sea deducible. Vamos a verlo en el artículo 108 y cuando hablemos un poco de renta en personas jurídicas, pero les doy como ese brochazo. Artículo 336. Renta líquida agravable de la cédula general. Para efectos de establecer la renta líquida de la cédula general, se seguirán las siguientes reglas. Primero, se sumarán los ingresos obtenidos por todo concepto, excepto los correspondientes a dividendos y ganancias ocasionales. Segundo, a la suma anterior se le restarán los ingresos no constitutivos de renta imputables a cada ingreso. Tercero, al valor resultante podrán restarse todas las rentas exentas y las deducciones especiales imputables a esta cédula siempre que no excedan el 40% del resultado del numeral anterior, que en todo caso no puede exceder las 1.340 VT anuales. En estos artículos hemos leído, se suman los ingresos brutos de cada una de las subcédulas que ya definimos, se restan los ingresos no constitutivos de renta que pueden aplicar a cada una de estas subcédulas. Después dice a qué se restan. Lo que significa acá es que las rentas exentas y las deducciones que puede tomar una persona natural no puede exceder de dos límites. Uno, 1.340 VTs o dos, el 40% de los ingresos menos los no constitutivos de renta. Vamos a entender o ver cuáles son esas rentas exentas y deducciones que se pueden imputar o que se pueden descontar. Artículo 206. Rentas de trabajo exentas. Están grabados con el impuesto sobre la renta y complementarios la totalidad de los pagos o abonos en cuentas provenientes de las relaciones laboral o legal y reglamentaria. Lo que dice ese inciso hasta ahí es que todos los ingresos que reciba un trabajador están grabados. Eso es lo que está diciendo ahí, a excepción de los no constitutivos de renta que ya vimos.
contigo. ¿A excepción de qué más? Primero, la indemnización por accidentes de trabajo o enfermedad. Esto es una excepción. Como tal, es una renta exenta. Entonces dice el primer numeral que la indemnización por accidente laboral o enfermedad laboral. ¿Qué es eso? ¿Cómo entienden eso? Que por lo que le paguen porque, digamos, se haya cortado un dedo, no lo presento en el formulario. La respuesta es no, no es eso. No se debe confundir con la incapacidad. Por ejemplo, uno va al médico y le dicen, no, usted está muy enfermo, va a durar 15 días sin trabajar. Eso es una incapacidad, pero no es una indemnización. Digamos, hablando específicamente de este primer numeral, hay enfermedades laborales, por ejemplo, ustedes han escuchado el famoso túnel carpiano, ¿cierto? Personas que digitan y les empieza a doler acá, y es por estar tanto digitando, entonces la ARL, y eso no es que la ARL de buena gente diga, ay, le voy a reconocer un dinero por eso, no, eso es un procesos engorrosos normalmente. Entonces entra uno casi a una especie de juicio con la ARL o con la EPS si es una enfermedad, y cuando ya el juez dice si es una enfermedad laboral o una enfermedad o un accidente laboral, accidentes miles pueden pasar, ¿no? Alguien está alzando una carga y se le cayó encima y perdió capacidad laboral. Cuando se determina eso, la ARL o la EPS está en la obligación de pagarle una indemnización al trabajador. Eso sí es una indemnización. ¿Por qué? Porque perdió parte de su capacidad laboral. Uno tiene una capacidad del 100% y esas ARLs o las EPS o el juez, más bien, el juez dice, no, usted perdió el 25% de su capacidad. Entonces, de acuerdo a lo que uno gana y a la proyección de los años laborales que le quedan, esas son unas fórmulas complejas, la ARL le da un valor, un dinero por eso. Listo. Hasta ahí recibido. Ese valor es el que está en el numeral 1. No es la incapacidad de que si uno se cortó el dedo, entonces le dan 12 días porque no puede ir a trabajar con el dedo cortado. No, eso es una incapacidad. Eso no es una indemnización. Las indemnizaciones que implique protección a la maternidad Ok. cuando un hijo crece enfermo, ahí sería. No, volvemos al punto. No confundir con la incapacidad que le dan a las mamitas de los 4 meses, creo que es ahora, que se va cuando tiene el bebé. No, eso no es. Ustedes saben que por regla general no es posible despedir a una mujer que está en estado de embarazo. Una empresa no la puede despedir. Casos excepcionales, una empresa le puede pedir permiso al Ministerio de Trabajo para despedir a una mujer en esa condición, en condición de embarazo, o en el tiempo que le garantizan, que es que hasta que el bebé cumple 6 meses, que le garantizan hasta ese momento no la pueden despedir. Pero con un permiso especial del Ministerio de Trabajo, una empresa o una persona puede despedir a una mujer en estado de embarazo. ¿Listo? Lo puede hacer, tiene que cumplir una cantidad de requisitos, pero si el Ministerio de Trabajo le aprueba ese despido, tiene que darle una indemnización a esa mujer por el tiempo de trabajo que le hace falta para cumplir su licencia o para que el niño cumpla los 6 meses, que es el periodo mínimo garantizado por la ley para que haya protección a la maternidad. Profe, tengo una Ese duda. valor, perdón, cierro la idea. Ese valor que se le asigna a la mujer en esa calidad de indemnización es el que entra acá en el numeral 2 como renta exenta, que es una indemnización, pero no es la licencia, la licencia de la mujer no es, o sea, no lo confundamos. Es una indemnización que le pagan por pedir permiso para despedirla. El auxilio de cesantías y los intereses sobre cesantías, siempre y cuando sean recibidos por trabajadores cuyo ingreso mensual promedio en los 6 últimos meses de vinculación laboral no exceda de 350 VTs. Las cesantías y los intereses a las cesantías son una renta exenta por regla general. Hacen parte de las rentas exentas. De las que estamos mirando acá, leímos en el 336 que se pueden descontar. Las cesantías y los intereses son renta exenta. Pero están limitadas. ¿A qué? Están limitadas al salario de la persona que los percibe. Si las cesantías corresponden a una persona que tiene un salario de 350 VTs o menos, todas sus cesantías están exentas. Pero si el salario de la persona en promedio los últimos 6 meses, es lo que dice ese artículo, si el salario es mayor a 350 VTs, entonces ya no todas las cesantías están exentas, sino una parte proporcional. Ojo, por favor, que acá lo que está diciendo es que no depende del valor que le giren de cesantías
para saber si es exenta o no. No, dependes del salario promedio de los últimos 6 meses con los que le liquidaron esas cesantías. 350 por 47,065, que era la UET del año pasado. 16.472.750. Una persona que tenga como salario, gracias, esos 16 millones hacia atrás, todas sus cesantías serán exentas. Pero si la persona empieza a ganar, por ejemplo, 17 millones, estamos hablando del año pasado, ya habrá una parte de sus cesantías que son exentas y otra parte que serán grabadas. Y vamos viendo, según el nivel de salario de la persona, cuánta parte es exenta y cuánta parte es grabada. Que cuando el salario mensual promedio a que se refiere este numeral sea de los 350 VTs, la parte grabada se determinará así. Entonces, en la parte izquierda está salario mensual promedio y en la parte derecha dice parte no grabada. Si el salario mensual promedio de los últimos 6 meses antes de que le liquiden las cesantías es menor a 350 VTs, todas sus cesantías y sus intereses estarán exentos. Ahora, si ese salario empieza a fluctuar entre estos valores que están acá, entonces habrá una parte que será exenta y otra parte que será grabada. ¿Listo? Si no es exenta, quiere decir que es grabada. 410 por 47,065. 19.296.650. Correcto. Entonces, una persona que al año pasado ganaba esos 19 millones o más, pues ya entra entre un segundo rango. Entonces, ya la parte exenta de sus cesantías, insisto, dependen es del sueldo de la persona, no del valor de las cesantías. Le pueden girar 30 millones de pesos de cesantías, pero si está dentro de este sueldo promedio, pues no será grabada o será solo en una parte. O le pueden haber girado 200.000, pero si está dentro de estos rangos, pues tocará mirar de esos 200.000 que es grabado y que no es grabado. Y así sucesivamente. Empieza la tabla. Entonces, si son de 470 a 530 VTs, la parte exenta ya no será sino del 60%, o sea que el 40% lo grabará. 530 a 590 es un salario mucho más alto, entonces el 40% de las cesantías serán exentas y así sucesivamente hasta llegar a 650, 47,065 por 650, ¿cuánto te da? 30.592.250. Pero ya una persona que tenga un salario de esos 30.500.000, pues no será las cesantías que recibe exentas, sino pagará impuestos sobre todo. Profesor, si digamos en esos 6 meses hubo un mes en el que superó las 305 VTs, ahí ya sí tendría que hacer el procedimiento del cálculo de la parte no grabada, ¿cierto? O Entonces, si... no, señor, porque es salario promedio. Entonces, si fue en un solo mes en el que se pasó, pero en los otros estuvo por debajo, pues su promedio va a estar por debajo. Coger Ok, los entonces, últimos 6 meses, coger los salarios de esos 6 meses y dividirlo entre 6. Y si ese resultado da por encima de estos topes, pues empezar a aplicarle esa tabla. estaba pensando por el tema de salarios variables y todo eso. Yo dije, Sí, bueno, pues correcto. me genera curiosidad, pero bien, ok, Sí, o sea, primero 350 VTs y que sean de promedio de los 6 meses, de los últimos 6 meses. Esas son las causales. promedio, no un solo mes, porque pues sería un poco injusto. El promedio de los 6. De los Señor, 6 meses, ¿de qué periodo se debe contar? los 6 meses anteriores a la liquidación de esas cesantías. Entonces, por ejemplo, si es un contrato normal en el que uno le liquidan las cesantías y se las pagan en febrero, pues será desde julio a diciembre, que fueron los 6 meses base para esa liquidación de cesantías. Pero si son, por ejemplo, que uno se retira dentro del año, entonces se cogerá del mes que se retiró 6 meses hacia atrás para hacer ese cálculo. Vamos al numeral 5. Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales hasta el año grabable de 1997 a partir del 1 de enero de 1998 estarán grabados solo en la parte del pago mensual que se exceda a 1000 VTs. Esto pues no es una renta de trabajo, pero está en este artículo. ¿Por qué? No sé. Está mal clasificado. Pero, ¿qué les da a entender este artículo en cuanto a las pensiones? ¿Qué les da a entender? Que todas las que sean de 1.000 VTs anuales estarán grabadas. Las que estén como por debajo de ese límite, pues serán exentas. Todo bien salvo una palabra. La estoy resaltando acá. Mensual, perdón. Mensual. ¿Cuánto es 1000 VTs? Con la VT del año pasado, nuestra calculadora que estaba por ahí. 47,065 por 1000, pues muy fácil. 37,065,000 pesos.
O sea que una persona que tenga una pensión de 40 millones de pesos, de 45 millones de pesos el año pasado, ¿cuánto paga de impuestos? 0, porque no estaría. Cero patatero. Entonces nos vamos a ver el formulario 210 para... Esta sí es la más fácil de las explicaciones que tengo. La cédula de pensiones, mire tan fácil que es. Es de 4 o 5 regloncitos. Acá no hay deducciones, rentas exentas, nada. Bueno, renta exenta sí, pero es muy sencilla porque la única es esa que estamos viendo allá. Mire que acá no hay intereses de vivienda, nada, nada. Es ingresos, ingresos no constitutivos de renta, porque a esas personas les siguen descontando su salud, la renta exenta y la parte gravable que les dé. Entonces, 47 millones al año por 12 meses, ¿cuánto les da? ¿Cuánto? 564.780.000. 564 millones. O sea, ¿a ustedes les parece bien que una persona que se gane 400 millones de pesos en el año por una pensión pague 0 pesos de impuestos? Mientras que una persona que se gana como 8 millones de pesos al mes, que en el año son 90 millones de pesos aproximadamente, 90 y pico, esa persona sí tiene que pagar. Mientras que una persona que es pensionada y se gana 500 millones de pesos al año, no paga. Pero pensando en esos principios de equidad horizontal y equidad vertical, personas con mismas condiciones pagan lo mismo o personas que con mejores condiciones pues pagan más. No sé qué tan horizontal y vertical sea esto. Sí, tiene argumentos como el que dio el compañero. Para obtener una pensión de esas, pues tuvo que haber cotizado altísimo y tuvo que haber pagado muchísimos impuestos durante su vida. Está bien que ya en los últimos años pague menos. Pero atendiendo a la realidad económica de ese país y atendiendo a que esas personas normalmente son ellos mismos. Bueno, habrá otros también que por su duro trabajo han logrado ganarse una pensión de ese tipo. Yo digo, pues hagamos, mi opinión es, hagamos un punto intermedio entre esos valores y los que por los que tributan los demás. No 1000 UETs en el... Yo lo haría si fuera presidente de esta república, bajar ese umbral por ahí a 500 UETs, a la mitad, porque es que me parece escandaloso, ¿verdad? Que personas con 600 millones de ingresos no paguen. Pero así está redactada la norma y hay que aceptarla. Este artículo aplica también, mire lo que dice el renglón 99, pensiones en el país y del exterior. Esta sí que me indigna a mí todavía más. Porque, a ver, si por ejemplo fuera como estábamos hablando, una persona que tributó durante muchos años y dejó su plata acá en el país, pues bueno, tiene cierta justificación. Pero, por ejemplo, viene un gringo o un europeo, un asiático, trabajó toda su vida allá en su país y disfruta los últimos años en esta belleza de país, en estas playas paradisíacas, con esta gente tan linda como son ustedes, y recibe su pensión acá, es residente fiscal acá, pero también le aplica este principio, porque son pensiones recibidas del país y del exterior. Entonces, si ellos no tributaron acá, ¿por qué tendrían que tener ese mismo tratamiento que tienen los nacionales? No lo sé. ¿Por inversión? Bueno, si invirtieran acá, bueno, hay alguna justificación, pero pues es lo que hay. Hasta ahora es lo que hay y tenemos que respetarlo. Entonces, esta cédula de pensiones es muy sencilla. Ingresos menos lo que le descuenten de salud, eso le da la renta líquida. Si ese valor está por debajo de los 546, perdón, bueno, 500 y pico de millones, será todo renta exenta. Si está por encima, sí ya entrará una parte que es grabada y sobre esa parte tendrá que pagar. Volvamos al 206. El mismo tratamiento tendrá las indemnizaciones sustantivas de las pensiones o de las devoluciones de saldos de ahorro pensional. Para el efecto, el valor exonerado del impuesto será el que resulte de multiplicar la suma equivalente a 1000 VTs, calculados al momento de recibir la indemnización por el número de meses a los cuales ésta corresponda. Esto es por la devolución de aportes, por ejemplo, cuando hay personas que no alcanzan a pensionarse, pero que el régimen privado les devuelve parte de sus aportes. Eso también entra acá como renta exenta con los mismos límites de los que estamos hablando. 6. El seguro por muerte, las compensaciones por muerte y las prestaciones sociales en actividad y en retiro de los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. 7. En el caso de los magistrados de los tribunales, sus fiscales y procuradores
judiciales se consideran como gastos de representaciones exentos, un porcentaje equivalente al 50% de su salario. Para los jueces de la República, el porcentaje exento será el del 25% sobre su salario. Sigue por favor al numeral 10, saltémonos ahí al 10. El 25% del valor total de los pagos laborales limita anualmente a 790 VT. El cálculo de esta renta exenta se efectuará una vez se detraiga el valor de los pagos laborales recibidos por el trabajador. Muy bien. Entonces, esa es otra renta exenta que tienen los trabajadores. El 25% de su salario. ¿Por qué? Si nosotros nos fijamos en el formulario 210, les pregunto, ¿un trabajador con contrato laboral tiene que gastar algo o tener alguna deducción para hacer su trabajo? No. 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 Bueno, alguien dirá, bueno, el transporte o lo que se coma. Bueno, como los empleados no tienen ese tipo de deducciones o de gastos para poder bajar la base gravable, el gobierno nacional les ha permitido tener hasta el 25% de su salario o bueno, de lo que percibe como una renta exenta. Dice, bueno, yo no me voy a poner a investigarle si usted gastó en transporte, si tiene hijos, no. Simplemente el 25% de ese cálculo que le está enseñando a hacer ahí, sobre eso no me va a pagar impuesto o es una renta exenta. ¿Limitada a cuánto, compañera, que le quedó como difícil leer el número? 790 VT. 790 VTs. Entonces ese 25% puede llegar máximo hasta 790 VTs. Si se pasa de 790, pues solo podrá tomar hasta 790 VTs. Tranquilos que cuando hagamos ejercicio vamos a entenderlo. Ahí les explica cómo se saca ese 25%. Vuélvelo a leer para entender cómo se saca ese 25%, por favor, esa parte. El 25% del valor total de los pagos laborales, limitada anualmente a 790 VTs. El cálculo de la renta exenta se efectuará una vez se detraiga del valor total de los pagos laborales recibidos por el trabajador. Los ingresos no constituidos de renta, las deducciones y las demás rentas exentas diferentes a las establecidas en el presente numeral. Listo. Entonces, para calcular ese 25%, cojo los ingresos, le resto los no constitutivos de renta y le resto las deducciones que he podido tomar y rentas exentas que he podido tomar. Hasta ahora estamos viendo rentas exentas, ya vamos a pasar a ver deducciones. Se las resto y a ese resultado sí le calculo el 25%. Y esa es la parte que o pues puedo tomar como 25 o me puedo tomar hasta 790 VTs. ¿Entendido? Sí, señor. Señor. Bien. Entonces, eso hasta aquí hemos visto en rentas exentas. Vamos a ir a otras rentas exentas. Gracias, compañera. Otra persona que, por favor, la que había dicho ahorita que no lo encontró, si quieres, Jenny. ¿Quién era? Profe, ¿Quién qué pena la pregunta. le quitamos la oportunidad? Señora. Respecto al numeral 8, pues no lo leímos, pero dice que es el exceso de salario básico percibido por los oficiales, suboficiales y soldados profesionales. Em, el exceso de salario se refiere cuando dan el certificado de ingresos y retenciones, todo lo que va en otros pagos. Sí, digamos que ellos pues tienen, ustedes saben que tienen su salario, pero tienen unas prebendas adicionales y unos ingresos que tienen por antigüedad, por tipo pues, de rango militar. Entonces, eso que se le paga como adicional es lo que ahí define que es como renta exenta también para ellos. Incluso, pues, gran parte, hasta diría yo que más del 50%
del salario de un policía es incluso ni siquiera es el salario básico, sino atribuido de pronto a estos otros ingresos, lo que tú mencionabas de antigüedad por servicio, que no sé qué. Entonces, básicamente ellos tendrían una renta exenta súper alta. Sí, porque ellos prácticamente tributarían sobre el salario, la parte básica del salario, más sus prestaciones sociales y esto. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Vamos a ir al 126. Artículo 126. Estamos en rentas exentas. Vamos a ir al 126 donde aparecen otras rentas exentas. Pero ya les voy a decir 126 qué. No los vamos a leer todos porque es bastante extenso. 126-1, creo que es ese, ¿no, profesor? Es que son varios de ahí. Vamos a ver, por favor, en primer lugar, el 126 raya 4. 126 raya 4. ¿Quién lo tiene? Profe, yo. 126 raya 4 dice ¿Quién soy incentivo. yo que no estoy viendo? Dayana Caterina. Dayana. Dayana, yo no te tenía leyendo el 336. Sí, señor. Sí, Dayana, no, demos la oportunidad a otro Dayana, porque no, Dayana, necesito que te concentres en el 336 porque ahorita volvemos allá. ¿Quién quiere leer, por favor, el 126 raya 4? Jamie, profe, yo te lo leo. Jamie, ahora sí, Jamie, vamos. Entonces, artículo 126, raya 4. Incentivo al ahorro de largo plazo para el fomento de la construcción. Entonces dice, las sumas que los contribuyentes, personas naturales, depositen en las cuentas de ahorro denominadas Ahorro para el Fomento de la Construcción, AFC, no formarán parte de la base de retención en la fuente del contribuyente persona natural y tendrán el carácter de renta exenta del impuesto sobre la renta y complementarios, hasta un valor que, adicionado al valor de los aportes voluntarios a los seguros privados de pensiones y a los fondos de pensiones voluntarios de que trata el artículo 126-1 de este estatuto, no exceda del 30% del ingreso laboral o del ingreso tributario del año, según corresponda, y hasta un monto máximo de 3.800 VT por año. Listo. ¿Sigo Hasta leyendo? Ahí. Hasta Pues, ahí. No, okay. sí, tenlo ahí porque vamos a seguirlo leyendo. ¿Alguien sabe qué son las cuentas AFC? Son las cuentas que se utilizan para que las personas naturales tengan un ahorro programado para la obtención de vivienda, ¿sí? Esas cuentas particularmente tienen un tratamiento tributario de retenciones contingentes y todo este tipo de cosas y ayudan a disminuir la base gravable del impuesto en las personas naturales. Muy bien, compañera, excelente. Es una cuenta que se abre efectivamente o para comprar vivienda o para pagar un crédito hipotecario que esté relacionado con la vivienda. Entonces, uno le puede decir a un cliente, vea, si quiere pagar menos impuestos, pues una opción, y si tiene pensado a mediano o largo plazo pagar o comprar una vivienda, pues una opción es abrir una cuenta FC. Ventajas, como dice la compañera, lo que uno ahorre dentro de estos dos límites que está hablando acá, el 30% de sus ingresos o máximo 3.800 VTs en el año, esa parte pues no pagará impuestos. Si ahorra más de su 30%, lo puede hacer, claro. Lo que pasa es que sobre ese exceso, pues sí no hay beneficio. Pero hasta el 30 hay beneficio. Entonces, lo puede ahorrar y puede en el tiempo, digamos, empieza a ahorrar ahorita, este año pues esa parte sería exenta, sigue ahorrando el otro año, esa parte será exenta. En el año 3 decide comprar un apartamento y saca esa plata para eso, para comprar el apartamento. Listo, cumplió el objetivo, no va a pagar impuesto. Lo que se sigue diciendo en el siguiente inciso es que si uno retira la plata para otro motivo,
ejemplo, para pagar una deuda o para irse a viajar o lo que sea, lo puede hacer. Pero ¿qué pasa? En el momento en que lo retire, esos ingresos serán grabados, perderán su carácter de exento que tuvieron cuando se causaron. Por eso el término que usaba la compañera, quien me habló de retención contingente, es que no me sé los nombres todavía. Jamie, profesor. Jamie. Retención contingente es un concepto que tiene que llenar uno cuando está haciendo el formato de las cuentas AFC del ahorro. Dice, esa retención contingente es la retención que debió calcularle si no tomara ese beneficio. ¿Para qué? Para que si llega el momento en que uno lo retire sin cumplir el objetivo, que es una vivienda, entonces el banco dice, ah, esa retención que no le hicieron, se la vamos a hacer ahora. ¿Listo? Entonces, ojo ahí, porque el requisito no es solo ahorrarlas ahí, sino retirarlas para ese propósito, que es comprar vivienda o pagar vivienda, parte de la vivienda, o pagar la escritura pública. Para eso es que se usa ese ahorro para poder obtener el beneficio. Si no, pues simplemente cuando lo retire, si lo usa para otro destino, pues pagará impuesto de renta. Listo. Entonces, esa es otra renta exenta. Ahora sí vamos a ir a la del 126-1. Entonces vamos a leer el inciso 2, Jamie, por favor, del artículo 126-1. Artículo 126-1. Deducción de contribuciones a fondos de pensiones de jubilación e invalidez y fondos de cesantías. ¿Tú dices que lea el parágrafo 2 o cuál? El inciso 2. O sea, el segundo párrafo, mejor dicho. Ok. Segundo párrafo. Los aportes voluntarios que haga el trabajador, el empleador o los aportes del partícipe independiente a los seguros privados de pensiones, a los fondos de pensiones voluntarias y obligatorias, administrados por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, no harán parte para aplicar la retención en la fuente y serán considerados como una renta exenta, hasta la suma que adicionada al valor de los aportes a las cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC, de que trata el artículo 126-4 de este estatuto, no exceda del 30% del ingreso laboral o ingreso tributario del año, según sea el caso, y hasta un monto máximo de 3.800 VT por año. Esta es otra renta exenta. Los aportes voluntarios al fondo de pensiones voluntarios. Voluntarios, no confundir con el anterior que vimos allá en el 55, que es un aporte voluntario al fondo de pensiones prácticamente obligatorio. No, esto es un aporte voluntario al fondo de pensiones, me queda un excedente de caja, entonces lo ahorro allá. Ese también es una renta exenta. Pero fíjese que acá le está diciendo que ese más las de AFC, que leímos ahorita en el 126.4, ambos, la suma de ambos es la que no puede pasar del 30% o de las 3.800 VTs en el año. No es que individualmente se consideren, sino toca sumar las dos y las dos es la que no se pueden pasar de este porcentaje. Con el tema de estos ahorros voluntarios al fondo de pensiones ocurre exactamente lo mismo que con AFC. Hay un periodo mínimo de permanencia de esos aportes de 10 años para que siempre sea exento. O sea, uno lo guarda allá en el fondo y se olvida de esa plata por allá en 10 años. Si la retira antes, la puede retirar, claro, la puede retirar antes, pero en el evento en que la retire, ahí será grabada al 35%, creo que dice por ahí más adelante. Entonces, hay que hacer una buena planeación, obvio. En el camino pueden ocurrir muchas cosas. Uno puede estar hoy ganando muy bien y le puede sobrar una plata que puede empezar a guardar allá, pero pues la vida nada está comprado, el día de mañana tiene una tragedia o pierde ese buen empleo. Entonces, ¿qué le toca hacer? Echar mano de esos ahorros. Si le toca hacerlo, pues lamentablemente en el año en que lo haga, ese ingreso se convertirá grabado si es un año inferior a los 10 años. Pero si ya pasó de los 10 años, pues cuando lo retire, no importa si pasó de los 10 años, eso será renta exenta en cualquier momento. Estas dos rentas exentas tienen su renglón específico en la declaración de renta, que es esta que se llama aportes voluntarios, AFC,
FBC y ABC. Esas son las rentas exentas que se tienen en cuenta y que se pueden sumar, como hemos visto, sumadas no pueden pasar el 30% del ingreso. Listo, ya cerramos, o sea, no, rentas exentas hay muchas, pero por lo menos para trabajadores, pues estas son las que aplican. Ahora nos vamos con el otro tema, que son las deducciones. Pero antes de pasar a deducciones, resumamos rápidamente o díganme rápidamente cuáles rentas exentas vimos. De indemnización por accidente laboral o enfermedad laboral, la de protección o fuero maternal, las cesantías y el auxilio de las cesantías, las de jubilación, vejez, invalidez, sobrevivientes y riesgos profesionales, las de aportes por cuentas AFC o aportes voluntarios al fondo de pensión, las de seguros de compensación por prestaciones de muerte, están los magistrados, los militares, y la otra que fue el 25% de los pagos laborales limitados a 790 UETs anuales. Excelente resumen, compañera. Muy bien. Ahí está todo lo que vimos. Ahora nos vamos a ir a la siguiente parte, que son las deducciones. Acuérdense que en el 336, Dayana dice que la suma de las rentas exentas y las deducciones no pueden pasarse de 1.340 UETs o el 40% del ingreso. Entonces vamos a hablar ahora de deducciones. Para hablar de deducciones vamos a irnos al artículo 387 del Estatuto Tributario. Entonces, artículo 387, deducciones que se restarán de la base de retención. En el caso de trabajadores que tengan derecho a la deducción por intereses o corrección monetaria en virtud de préstamos para adquisición de vivienda, la base de retención se disminuirá proporcionalmente en la forma que indique el reglamento, 100 VT mensuales. Listo. Hasta ahí. No lo cierres, por favor. Esa es la primera deducción. ¿Cuál es? UETs mensuales Intereses de vivienda. para intereses o corrección monetaria, sí, señor. Intereses o corrección monetaria. Entonces, cuando uno está pagando un crédito hipotecario, ustedes saben que uno paga pues una parte muy alta en intereses. Esos intereses pueden ser una deducción aceptada. ¿El límite cuál es? Ya lo dijeron ustedes, 100 VTs. Listo, esa es la primera deducción. Sigamos leyendo. El trabajador podrá disminuir de su base de retención lo dispuesto en el inciso anterior, los pagos por salud, siempre que el valor a disminuir mensualmente en este último caso no supere 16 VT mensuales. Eso es como medicina prepagada, profe, algo así. Correcto. Pagos por salud. Pagos por salud o medicina prepagada. ¿Cuáles valen también? Pólizas de salud. ¿Cuáles valen también? Esas, hay unas que son más pequeñas que llaman planes complementarios de salud, ¿los han escuchado? Esas también son válidas para esta deducción. Hay otras incluso más pequeñas que pueden ser válidas. Si ustedes conocen esos servicios de Emermédica o EMI, que es como un enfermero domiciliario que llega a la casa de uno y si está enfermo lo ponen en una ambulancia y se lo llevan. Todos esos pagos, planes complementarios, medicina prepagada, pólizas, etcétera, hacen parte de esta deducción, que está limitada a ¿cuánto? Ahí dice. 16 VT. 16 VTs mensuales. Mensuales, sí. ¿Listo? Para efectos de renta vamos a multiplicar eso por 12. O sea, profe, digamos en el caso de las pólizas exequiales también entrarían ahí, formarían parte. No, señor. No, Eso no es únicamente de salud. Y una deducción mensual de hasta el 10% del total de los ingresos brutos provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria del respectivo mes por concepto de dependientes, hasta un máximo de 32 VT mensuales. La deducción por dependientes, esta es otra deducción que está permitida para los trabajadores en Colombia. ¿Qué es eso de dependientes? Hijos, padres, hijos con discapacidades, creo que hermanos también entra ahí, o cónyuges. Cónyuges. ¿Ausencia de ingresos? Sí, bien. Son personas que, como su nombre lo indica, dependen económicamente del contribuyente. Ahí abajo
en el parágrafo 2 le define todas esas personas, compañera, quiénes pueden ser dependientes. Entonces están los hijos del contribuyente, los hijos mayores de 18 también pueden entrar, pero cuando estén estudiando en la universidad y no tengan ingresos, los hijos mayores de 18 que estén dependiendo de uno por razones físicas o psicológicas, el cónyuge o compañero permanente, el esposo, si no trabaja o si sus ingresos son menores a 260 UETs, y los padres o hermanos del contribuyente que dependan del contribuyente. Esas personas son las que son dependientes. Por tener 1 o 5 dependientes, esta deducción es la misma, el 10%. O sea, no es el 10% por el primer hijo, el 10% por el segundo, el 10% por el papá, no. Es el 10% por 1 o más dependientes económicos de esta deducción de la que estamos hablando. Resumiendo, ¿qué deducciones vimos acá? Entonces se vieron las deducciones que son por intereses o corrección monetaria para créditos de vivienda, los de salud que incluye pólizas, planes complementarios, medicina prepagada, y las de los ingresos brutos por dependientes hasta un 10% y limitadas a 32% mensual, de 1 a 5 dependientes. 1 a 5, a 10, bueno, no de 10 a 5, pero pueden ser los que sean, para esta deducción, porque ahorita vamos a hablar de otra deducción. Devolviéndonos, Dayana, preparada por favor para el 336. La suma de todas esas rentas exentas que vimos en el 206, en el 126, más la suma de todas estas deducciones que estamos viendo acá en el 387, sumado eso, ¿cuál es el límite que establece el artículo 336? 40% o hasta 1.340 VTs anuales. Correcto. Ajá. Entonces yo les hago una pregunta. Por allá atrás, en las rentas exentas, veíamos que las cuentas AFC puede llegar hasta 3.800 VTs. ¿Para qué me ponen ese límite si igual sumadas no puedo pasar de 1.340? ¿Tiene sentido? Pues no mucho. Inducen al error, prof, lo cual genera sanciones. O Literal, no, yo le digo engañabobo. pueden darle, Profesor, exacto, pueden darle una sensación al contribuyente y decirle, o sea, llega alguien de la EPC y le dice, uy, es que usted puede ahorrar hasta 3.880 VTs, no sé cuánto le dará, como 100 y pico de millones, 180. Le podrá decir, mire, usted tiene hasta 180 que puede ahorrar y ahorrarse un beneficio tributario. Mentira, porque por la suma de todos los beneficios no le puede pasar de 1.340. Entonces, ojo, porque la suma de todos esos beneficios, renta exenta, renta del 25, bueno, hay unas que del 206 que están por fuera, las de los militares y esos no entran en este límite de las 1.340, pero de los contribuyentes en general, la suma de las deducciones y rentas exentas no puede exceder de las 1.340 VTs. ¿Listo? Volviendo entonces al 336. Preguntas hasta acá, por favor. Profe, cuando hablamos de ese 40% en ingresos, ¿son ingresos brutos o ya como renta líquida? No, sería la parte de los ingresos menos los ingresos no constitutivos de renta. Ah, ok, listo. Ese es el 40 sobre ese valor. El 387 raya 1. Disminución de la base de retención por pagos a terceros por concepto de alimentación. Los pagos que efectúen los patronos a favor de terceras personas por concepto de la alimentación del trabajador o su familia o por concepto del suministro de alimentación para estos en restaurantes propios o de terceros, al igual que los pagos por concepto de la compra de vales o tiquetes para la adquisición de alimentos del trabajador o su familia, son deducibles para el empleador y no constituyen ingreso para el trabajador, sino para el tercero que suministra los alimentos o presta el servicio de restaurante, sometido a la retención en la fuente que le corresponda en cabeza de estos últimos, siempre que el salario del trabajador beneficiado no exceda de 310 VT. Lo anterior sin menoscabo de lo dispuesto en materia salarial por el Código Sustantivo de Trabajo. Cuando los pagos en el mes en beneficio del trabajador o de su familia, de que trata el inciso anterior, excedan la suma de 41 VT, el exceso constituye ingreso tributario del trabajador,
sometido a retención en la fuente por ingresos laborales. Lo dispuesto en este inciso no aplica para los gastos de representación de las empresas, los cuales son deducibles para esto. Entonces, hay un beneficio que no es una renta exenta ni una deducción, nada, prácticamente es un ingreso no constitutivo de renta, que estamos leyendo. Cuando una parte del salario, de pronto ustedes han escuchado, se la pagan a uno en bonos, ¿no? Que Sodexo, que Ticket Pass, unos bonos con los que uno puede pagar alimentación, puede ir a restaurantes y almorzar allá con unos bonos. ¿Sí los han escuchado? ¿O los Pues han no visto? Sí, tanto así señor. como bonos, profesor, pero sí que a veces dicen que auxilio de alimentación. Ojo, porque no es que le den a uno plata, porque ahí no funciona. Si le dan auxilio de alimentación en dinero, no funciona este beneficio. Tiene que ser, dice ahí claramente, los pagos a favor de terceras personas, no del propio trabajador. Entonces, por eso estoy hablando de los bonos. O puede ser otro caso, que piensen en una finca muy grande que de pronto está por allá apartada y no tiene digamos, uno en la hora del almuerzo, pues no puede salir a almorzar porque está muy lejos. Entonces, a veces ellos ofrecen el servicio de alimentación y le pagan a una persona para que venga y haga el almuerzo o para que los traiga el almuerzo a los trabajadores y les dan a uno como una tiquetera y les dicen, listo, estos son sus tiquetes de la semana, con esto puede comprar su almuerzo y pagárselo a la señora y después esa señora va a la empresa y le dice, mire, tengo todos estos tiquetes, devuélvanme en la plata. ¿Listo? Pero tiene que ser a favor de terceros, compañero, no puede ser a favor de la propia persona. O Entonces, sea que si es auxilio si es auxilio de alimentación, sí entra como ingreso si se lo para... dan en efectivo, en pago a la persona como parte de su nómina, hace parte de sus ingresos laborales grabados. Ajá. Pero si es como en este caso, un ingreso que no es, si no es para un tercero, de esos tipos que estamos explicando, puede ser prácticamente un ingreso no constitutivo de renta. ¿Qué ocurre? Entonces, le dan a la persona esos bonos, esa persona va, se los gasta, come, sale con su familia, porque ahí dice que también es para él y su familia. Pero hay dos condiciones. Una, que el salario de la persona sea inferior a 310 VTs. Alguien que multiplique, por favor, la VT, perdón, sí, la VT hagámosla con la de este año. 14 40, millones, bueno, con la del año pasado, 14.590.150. ok. Entonces, si una persona, por ejemplo, se gana 15 millones, ya no le aplica esto, porque es para salarios inferiores a 310 VTs. ¿Le pueden dar el bono? Sí, pero ese bono ya sería ingreso grabado, porque no cumple esta primera condición. La segunda condición está en el segundo inciso que leyó la compañera. Gracias, Luz Mari. ¿Cuál es la segunda condición? ¿Cuánto máximo tiene que ser el bono? De 41 VT. 41 VTs. ¿Qué a plata es 1.700.000 más o menos? 1.929.665. 1.929.000. Es decir, ¿le pueden dar un bono por 50 VTs? Claro, se lo pueden dar y uno lo va a recibir. Lo que ocurre es que esas 9 VTs adicionales, pues serían grabadas, pero hasta las 41 son un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Vamos a ir al artículo 336 de nuevo. Dayana la teníamos allá, yo la silencié, Dayana, perdóneme, Dayana, por favor. Sí, señor. Artículo 336, espérame, yo lo busco porque me salí. Entonces, ya vimos las que están limitadas a las 1.340 VTs, pero hay un par de deducciones que no entran en ese límite y vamos a conocerlas. 336, ya vimos los numerales 1, 2 y 3. En el 3 nos quedamos hasta las 1.340 VTs. Lee, por favor, el siguiente inciso. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 387 del Estatuto Tributario, el trabajador podrá deducir, en adición al límite establecido en el inciso anterior, 72 VTs por dependiente hasta un máximo de 4 dependientes.
Ojo acá, porque esa es una deducción que salió en la reforma tributaria Ley 2277 del 2022, en la que dijo, bueno, si usted tiene más de un dependiente, por esos dependientes adicionales, con la misma explicación de los dependientes de la que hablamos ahorita en el 387, si usted tiene más de un dependiente, pues le voy a permitir tomar una deducción, como su nombre lo indica, adicional. Adicional quiere decir que no entra en el límite de las 1.340 VTs. O sea, va más allá del límite. No se suma dentro de las que vimos anteriormente, sino que va por fuera, por decirlo así. De hasta 72 VTs por cada dependiente hasta un máximo de 4 dependientes. Entonces aquí sí, por ejemplo, si uno tiene más de un hijo, pues puede tomar la deducción del 10% del 387 y por el segundo hijo podrá tomar hasta 72 VTs adicionales a las 1.340 o al 40% del límite que vimos ahorita. ¿Listo? Máximo 4 dependientes. O sea, no, digamos, nuestro amigo Diomedes Díaz, que tenía 20 y pico de hijos, no, 4. Los puede tomar como dependientes adicionales. No, profe, me perdí. Tengo las 10 del 387. Sí, señora, por un dependiente. Independientemente si tengo 3 o 4 beneficiarios. Pero me vengo al 336 y puedo hacerlo por cada beneficiario que tenga. Por cada beneficiario adicional que tengas, podés tomar 72 VTs. Y esas 72 no entran en el límite de las 1.340. Y en el 40%. Ni en el 40%. Les estoy haciendo llegar en este momento al grupo de WhatsApp concepto 11383. Después de la reforma tributaria del 2022 surgieron un poco de dudas, porque eso del dependiente adicional no existía, eso nació ahí. Vámonos a ir a la página 9, donde ahí están respondiendo unas preguntas que qué es dependiente, eso ya lo explicamos, no nos vamos a devolver en eso. Pero la pregunta número 4. Diferentes contribuyentes pueden tomar la deducción de que trata el inciso segundo del numeral 3 del artículo 336 del Estatuto Tributario sobre los mismos dependientes. El inciso 2, segundo del parágrafo cuarto del artículo segundo, depuración de la base del cálculo de retención del decreto 99 de 2013 establecía. La deducción de la base de retención en la fuente por concepto de dependientes no podrá ser solicitado por más de un contribuyente en relación con un mismo dependiente, énfasis propio. Dicho parágrafo cuarto fue compilado en el artículo 1.2.4, 1.18 del decreto 1625 de 2016. Sin embargo, no se incluyó la limitación antes señalada. ¿Entienden lo que le quisieron preguntar acá a la Diana? Que si puedo, profe, repetir uno de los dependientes para disfrutar de un ejemplo sencillo, ¿no? Si tengo 4 niños, 3. Entonces el de arriba lo puedo repetir, por decirlo así, abajo y tomo todo el beneficio. ¿Sí? Bueno, sí, eso es una parte. Pero, por ejemplo, piensen en 2 esposos que ganan muy bien, pero tienen un solo hijo. Entonces le preguntaron, oiga, los 2 esposos, o piensen en un caso peor, que estén separados. Entonces van a decir, bueno, yo le paso, digamos el esposo, le paso un poco de plata a mi esposa por la manutención, a mi ex esposa, por la manutención del hijo. ¿Yo tengo un beneficio o lo tiene ella? O los 2 lo podemos tomar. Los 2 lo podrían tomar. Entonces, Los 2 los pueden tomar. lo que dice acá es que antes de la redacción del decreto 1625 decía, no lo puede tomar. Más de un contribuyente no puede tomar el beneficio. Pero en el resumen que hizo el decreto 1625, no señaló esa limitación. Es decir, es una norma posterior, por lo cual uno se basa en la norma posterior, no en la anterior. ¿Listo? Como la recopilación está en el 2016 y en el 2016 no dijo nada de eso, entonces ahora me abre la puerta para solicitar. Listo. Entonces lee, por favor, compañera, el último incisito de esa pregunta para tener la respuesta. Por ende, diferentes contribuyentes podrán tomar la deducción por dependientes, tanto la prevista en el artículo 336 del Estatuto Tributario como la contenida en el artículo 387 y vide, siempre que tengan derecho a ello, lo cual podrá ser fiscalizado e investigado por la Administración Tributaria
atendiendo lo consagrado en el artículo 684. Evidente. Entonces acá le dijo, sí, para que no tengan otro motivo de pelea, pueden tomar las deducciones diferentes contribuyentes sobre esas 72 VTs. ¿Listo? Entonces sí les está permitiendo esto. Vamos a la siguiente pregunta, que es la que yo quería analizar con ustedes, la 5. La deducción por dependientes que contempla el inciso 2 del numeral 3 del artículo 336 del Estatuto Tributario aplica en los casos que estos posean patrimonio. Vete por favor ahí hasta el final de esa pregunta, allá donde dice finalmente es importante. Finalmente, es importante precisar que en virtud de lo señalado en el inciso 2 del numeral 112 del artículo 12123 del decreto 1625 de 2016, modificado por el decreto 2231 de 2023, dicha deducción aplica únicamente respecto de los ingresos provenientes de rentas de trabajo y un mismo dependiente solo dará lugar a una de estas dos deducciones, excepto cuando se tenga rentas provenientes de una relación laboral, ilegal o reglamentaria, caso en el cual se podrá aplicar ambas deducciones por un mismo dependiente. Entonces también le preguntaron a la DIAN eso, le dijo, mire, yo solo tengo un hijo, o la pareja tiene solo un hijo. Entonces ya tiene garantizada la deducción del 10% allá en el 387. Pero le preguntaron, ¿yo me puedo tomar por el mismo hijo las 72 VTs del artículo 336? Por el mismo. Solo tienen uno. Entonces le preguntaron, ¿puedo tomar ambas deducciones, la del 10% y la del 336? ¿A qué conclusión llegaron según lo que estamos leyendo acá? Entonces lo que quiere decir esto es que esa deducción o ambas deducciones están habilitadas para personas que tienen contrato laboral como para independientes con rentas de trabajo que no tienen un contrato laboral, pero por ejemplo prestan servicios de honorarios. Entonces, la conclusión a la que llegó esta respuesta es que únicamente pueden tomar ambos beneficios los que tienen contrato laboral. O sea que una persona que es independiente y que tiene honorarios solo podrá tomar el 10%, pero no podrá tomar las 72 VTs adicionales por ese dependiente. Entonces tiene cierta ventaja el que está con contrato de trabajo, porque a él le permiten tomar el 10% dentro de los que están limitadas a 1.340 VTs, pero también le permiten tomar 72 VTs adicionales por ese mismo dependiente. Mientras que al que tiene estos ingresos, no le permiten eso, solo le permiten el 10% más no las 72 VTs. Entonces yo les dejo este conceptico, no para centrarnos solo en estas dos cosas. Ahí hay una cantidad de lectura y yo sé que puede ser un poquito engorrosa porque no somos abogados, entonces hay mucha terminología, pero los invito a que la puedan leer. No es una tarea, no les voy a calificar eso, pero estos conceptos que saca la DIAN pues aclaran muchas dudas que salen después de las reformas o de los decretos normalmente. ¿Listo? Entonces se los dejo ahí. Nos centramos solo en dos cositas que vimos ahí, pero tienen información muy interesante que ustedes pueden leer, investigar o tenerlo ahí a mano para consultarlo. Entonces, máximo hasta 4 dependientes para 72 VTs adicionales. Pasemos al 5 y ya ahorita nos devolvemos al cuarto. Las personas naturales que declaren ingresos de la cédula general a los que se refiere el artículo 335 de este estatuto, que adquieran bienes y o servicios podrán solicitar como deducción en el impuesto sobre la renta, independientemente de que tenga una relación de causalidad con la actividad productora de renta del contribuyente, el 1% del valor de las adquisiciones, sin que exceda 240 VTs en el respectivo año gravable. Un beneficio adicional que también surgió en esta reforma tributaria, Ley 2277 del 2022, es el 1% de las compras que un contribuyente haga, que tenga que declarar por la cédula general, hasta el 1% del valor de las compras es una deducción, independientemente de lo que compre. Ahí sí no le está preguntando qué compró, si tiene relación de causalidad. No, entonces si yo soy un empleado, por ejemplo, y compré un televisor
No tiene nada que ver con mi relación laboral, pero puedo obtener el 1% de esa compra como una deducción adicional que va por fuera de las 1.340 UETs. Esas compras es la que se viene hablando del año pasado, pero deben de estar pagadas pues por medio bancarizados pues y que cumplan con todos los... Sí, ahí en el 5.2, 5.1 habla de esos requisitos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Primero, que venga con factura electrónica. O sea, no sirve factura de papel, no sirve factura de POS, tiene que ser factura electrónica. A nombre mío o del contribuyente. El 5.3, que la factura de venta haya sido pagada a través de medios electrónicos, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, PCE. O sea, no sirve pago en efectivo. ¿Sirve en X? Sí, sirve en X. Es un pago, una forma de pago electrónica. Que los que expidieron la factura electrónica pues estén obligados a emitir factura electrónica. Ojo al que está en el 5.1. Lo que dice en el 5.1 es que no puedo tomar este beneficio si ese gasto lo tomé como una deducción dentro de la declaración de renta. Claro, porque sería un doble beneficio. ¿Esto para qué se hace? Para incentivar los pagos a través de medios electrónicos y para incentivar la factura electrónica. Entonces, consejo para ustedes y para todos sus clientes. Todo, absolutamente todo lo que compren con factura electrónica. Todo, absolutamente todo lo que compren o la mayoría de cosas que puedan comprar, cómprenlos a través de pagos con tarjeta de débito, crédito, PCE, lo que sea. ¿Para qué? Para ganarse este 1%. No será mucho, pero ustedes verán que cuando hacen la renta, uy, sí, valió la pena. ¿Listo? Esto es un consejo que no tienen que tomar, pero es que yo se los doy de chévere. O que les digan a ustedes, a sus clientes eso. ¿Esas compras, el 1% será del total de las compras dentro de un año? ¿O es de una factura en especial? ¿O cómo? De todas las facturas del año, que se paguen a través de esos medios y que sean electrónicas. La DIAN, ustedes saben que la DIAN saca un reporte de los gastos, pues de lo que le reportaron a los terceros en medios magnéticos. La DIAN saca ese reporte, que es un cuadrito que de hecho salió hasta ayer, antier, y que hay un revuelto porque salió mal, como raro. Adicionalmente a ese reporte, la DIAN también saca un reporte de facturación electrónica que tuvo el contribuyente, porque es que uno no se tiene que poner a guardar pues todas las facturas para ver cuando venga la DIAN y le diga, sí, yo todo eso lo pagué con factura electrónica, mírelo acá. No. La DIAN saca también un reporte de esas compras que uno pudo hacer a través de esos medios. Entonces, sugerencia, descarguen ese Excel o descarguen ese reporte y ténganlo por ahí entre sus papeles de trabajo, porque ese es el que les dice cuánto compró y cuánto se puede tomar como deducción. Pues no le dice cuánto se puede tomar como deducción, pero acá ya se lo está diciendo, es el 1%. Entonces, fueron 40 millones de compras en el año. Allá le sale los 40 millones de compras, entonces puede tomar 4 por 1, o sea, que 400.000 pesos de deducción que se puede tomar, que va por fuera de las 1.340 UETs. Para el compañero que está preguntando sobre la ley de bancarización, está en el artículo 771-5 del Estatuto Tributario. Cuando uno descarga el listado de facturación de la DIAN, pues obviamente ahí sale el tema de la prepagada, todo lo que genera factura electrónica. Entonces yo tendría que quitar lo que pague de medicina prepagada para poder sacar ese 1% o puedo incluirlo también ahí. Mira que esa fue una pregunta que yo le hice a mi asesor tributario, porque aquí en el concepto que yo les mandé y en lo que estamos leyendo, dice que uno no se puede tomar un doble beneficio, pero ya se tomó uno pagando la medicina prepagada. Entonces, ¿qué hacer con el otro? Que la adquisición del bien o del servicio no haya sido solicitada como costo o deducción en el impuesto de renta. Yo lo entiendo más para los contribuyentes que están en el numeral cuarto. Leámoslo y después miramos si la conclusión mía es correcta o no, aunque yo todavía tengo esa misma duda, compañera. Entonces, leamos el numeral cuarto. Ya entendimos todo el tema de la deducción adicional, las dos deducciones adicionales, ¿no? La del dependiente adicional y la de las compras por facturación electrónica que van por fuera de las 1.340 UETs. Leamos el cuarto. En la depuración de las rentas no laborales y las rentas de capital se podrán restar los costos y los gastos que cumplan con los requisitos generales para su procedencia establecidos en las normas de este estatuto y que sean imputables a estas rentas específicas. En estos mismos términos también se podrán restar los costos y los gastos asociados a las rentas de trabajo
que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria, caso en el cual los contribuyentes deberán optar entre restar los costos y gastos procedentes o la renta exenta prevista en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario, conforme con lo dispuesto en el parágrafo 5 del mismo artículo. Las rentas de capital y las rentas no laborales hacen parte de la cédula general. Pero mire que esas dos sí tienen un espacio para colocar costos y gastos procedentes, el renglón 60 y el renglón 77. Estos costos y deducciones procedentes se refiere a los gastos o costos que tenga una persona para la producción o para la generación de su ingreso. Entonces, por ejemplo, en el caso de un rentista de capital, que tiene, digamos, una bodega que arrienda. ¿Qué tiene que pagar él, por ejemplo? Pues tiene que pagar el predial de esa bodega. Tiene que pagar, de pronto, la mandó pintar para entregarla en arriendo. De pronto le paga a una empresa de esas que inmobiliarias que van y yo no la arriendo, sino la arriendo a través de una inmobiliaria. Entonces le paga una comisión a ellos por arrendársela. Todos esos son costos y deducciones que son procedentes para esa persona. Las puede incluir acá como costos y gastos. Lo mismo una persona que tenga ingresos de rentas no laborales. Entonces, claro, por ejemplo, yo vendo zapatos, soy una persona natural, vendo zapatos. Tengo que comprar materiales, pagar empleados, pagar servicios. Todo eso son costos relacionados a mi actividad productora de renta. Lo que me está diciendo el 4 es que yo los puedo descontar. ¿Sí? También son procedentes. Mire que para un empleado no está, porque como dijimos, pues él no tiene que gastar nada para cumplir su trabajo. ¿Listo? A menos que tenga la microempresita. Estos no están limitados, no están limitados. Puede incluso, ustedes saben que puede pasar que una persona gaste más de lo que ingresa. Entonces, estos no tienen un límite. ¿Listo? Pero si va a incluir esos costos y gastos, tiene que cumplir con los requisitos del estatuto para las deducciones, que no hemos visto porque eso yo lo veo es en la parte de renta a personas jurídicas, pero lo veremos más adelante. Entonces, esas personas pueden tomar costos y gastos también para disminuir la base gravable de sus impuestos. Y ahí le está abriendo la puerta en el segundo inciso, o a esto último, para una persona que recibe rentas de trabajo, pero que no son laborales, sino que son como honorarios o como prestador de servicios. Entonces, ojo compañeros acá, esto es muy importante. Esto es muy importante eso que voy a explicar. Esta persona que tiene esta clase de ingresos puede optar es decir, tomar una de las dos opciones. Una opción es incluir en su renta costos y deducciones procedentes. Sí, por ejemplo, un contador, pensemos en un contador que presta sus honorarios. Puede ser que él tenga una secretaria, de pronto que le ayuda a recoger la información de sus empresas. Puede ser que él pague una oficinita en la que haga su trabajo. Él se tendrá que desplazar de pronto donde los clientes. Todos esos son costos y gastos que son procedentes, que los puede tomar. Le permite tomarlos la ley, este artículo. Profesor, ¿las licencias de software entrarían en ese caso? También, si él paga el software para sus clientes, lo puede entrar ahí. Son costos y gastos que pueda tener una persona natural. Esta persona puede tener la opción de incluir esos costos y gastos o de tomar la renta exenta del 25% como cualquier trabajador. Pero si toma una, no puede tomar la otra. Por eso es una opción. Entonces, si esa persona decide tomar costos y gastos, no puede tomar la renta exenta del 25%. Y al revés, si esa persona decide tomar la renta exenta del 25%, no puede incluir costos y gastos. Ahí sí sería un doble beneficio por el cual no puede o no está permitido para efectos fiscales incluir los dos en su DNI. O sea que si en el caso de que yo soy abogada y pago mi prepagada y bueno, hago y facturo también
hago mis compras, es recomendable mejor en el momento de tomarme el 1%, eliminar la factura que hago por prepagada y Bueno, a solo ver, tomarme el no, otro lado. digamos la prepagada no, es un beneficio independientemente de si es renta de trabajo por contrato laboral o renta de trabajo por honorarios. O sea, no me refiero específicamente a las deducciones que vimos del 387. Me refiero a los gastos que pueda tener para la producción, para su renta, los que les mencionaba ahorita. Eh, secretaria, local, etcétera. A esos es a los que me refiero. Porque si es independiente y paga prepagada, tiene el derecho. Lo puede tomar, lo En puede esos tomar. casos de esos gastos, un ejemplo, de personal, ¿también se requiere nómina electrónica? Claro, claro que sí. Ahí tiene que, como les digo, tiene que cumplir los requisitos para deducción que no hemos visto porque eso lo vemos en renta personal jurídica. O sea, el requisito para cumplirlos es que cumpla con las condiciones del estatuto tributario. Pero Profesor, entonces esos gastos procedentes tienen un tope. no tienen un tope. Puede pasarse incluso el valor de los ingresos. Como en una empresa normal, puede que tenga más gastos que ingresos. Claro que los tendrá que justificar, por supuesto, pero no tienen un tope. Incluso puede dar pérdida, si es el caso. ¿Listo, compañeros? Profesor, antes cómo estaba, o sea, las personas así por honorarios podían coger las dos o antes cómo estaba. Digamos que antes estas personas estaban por acá en rentas no laborales. Entonces podían poner el costo. No se les permitiera el 25%. Les voy a dejar una lectura que es un decreto, el decreto 2311 del 2023.